¿Sientes que todo a tu alrededor se derrumba? La ansiedad, el miedo y los problemas son tormentas que llegan sin aviso, pero Jesús nos dio el secreto para mantenernos firmes. Hoy descubrirás en la parábola de la casa sobre la roca, la manera de vencer la ansiedad y vivir en paz, incluso en medio del caos. Había una vez, dos hombres que soñaban con construir sus propios hogares. El primero miró a su alrededor y eligió un lugar firme, una gran roca sólida donde los vientos no pudieran arrancar sus sueños. Día tras día, trabajó con paciencia, levantando paredes fuertes sobre aquel cimiento inquebrantable. El segundo hombre, en cambio, se dejó llevar por la prisa y la comodidad. Encontró un terreno suave, fácil de cavar, la arena. Allí comenzó a levantar su casa, sin preocuparse por el futuro, pues todo parecía tranquilo bajo el sol. Ambos estaban orgullosos de lo que habían construido, sin saber que muy pronto el cielo cambiaría. Un día, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes densas se arremolinaron y un viento fuerte sopló entre los árboles. La lluvia cayó con furia, y pronto el río creció, desbordando con rugidos que parecían gritos de advertencia. La primera casa, la que estaba sobre la roca, tembló bajo los golpes del viento, pero permaneció firme. Dentro, el hombre sintió miedo, sí, pero no desesperación. Sabía que su casa tenía un cimiento sólido, y eso le daba paz. El otro hombre, en cambio, escuchó el mismo viento, vio la misma tormenta, pero algo dentro de él se quebró. Cada golpe de lluvia sobre su techo de arena le recordaba su fragilidad. El agua comenzó a filtrarse, el suelo a moverse, y con cada movimiento, su ansiedad crecía como el río que amenazaba con tragárselo todo. No podía dormir, no podía pensar, su casa no tenía base, y su corazón tampoco. El cielo ya no tenía rastros de luz. El rugido del viento parecía multiplicar los miedos más ocultos. Cada relámpago iluminaba los rostros tensos de los hombres en sus casas. En la casa sobre la roca, el hombre respiraba hondo, intentando escuchar el latido de su corazón por encima de los truenos. Tenía temor, claro, nadie disfruta de la tormenta. Pero había algo dentro de él, algo que no se movía. No era la casa en sí, era la certeza de que había hecho lo correcto. Había escuchado las palabras del maestro y las había puesto en práctica. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, se repetía a sí mismo: no estoy solo, la roca es más fuerte que la tormenta. En la otra casa, el hombre que había construido sobre la arena apretaba las manos contra la madera. El agua entraba por debajo de la puerta y su mente era un torbellino peor que la lluvia. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué pensé que nunca habría tormenta? Cada golpe del agua le recordaba todas sus decisiones apresuradas, todas las veces que ignoró las advertencias. La ansiedad le oprimía el pecho como una carga invisible. Sus pensamientos corrían sin control. ¿Y si todo se derrumba, qué será de mí? ¿Qué será de los míos? Porque eso hace la ansiedad, te arrastra igual que la corriente, te hace imaginar desastres antes de que sucedan. Y muchas veces, esos desastres terminan ocurriendo porque nunca preparaste tu corazón. Las tormentas son imparciales, golpean la casa del sabio y la del necio. La diferencia no es la tormenta. La diferencia es el fundamento. El hombre de la casa sobre la roca sabía que la ansiedad llegaría con el viento, porque la ansiedad siempre busca grietas donde entrar. Pero cuando sintió el primer temblor, no corrió, no gritó, se arrodilló. Y sus labios murmuraron palabras que parecían susurradas por el mismo cielo. Señor, tú eres mi roca. Si todo se cae, yo me aferro a ti. Mientras tanto, en la casa de arena, el hombre no podía concentrarse. Cada ruido lo hacía saltar. Su mente estaba llena de ¿y si? ¿Y si la casa cae? ¿Y si muero? ¿Y si esto nunca termina? Esos pensamientos son como lluvia interna, que cala el alma más rápido que el agua cala las paredes. Aquí está la enseñanza: la ansiedad no se calma cuando la tormenta desaparece, se calma cuando confías en la roca antes de que la tormenta llegue. Pasaron horas, quizá toda la noche. El viento soplaba como si quisiera arrancar la tierra misma. El río se desbordaba, las olas golpeaban con furia. La casa del hombre sabio crujía, sí, pero seguía en pie. La del necio empezaba a inclinarse. Él intentó mover muebles, colocar tablas, detener con las manos lo que no podía detener con la fuerza. Cada intento lo dejaba más exhausto, más desesperado.
La ansiedad lo consumía porque su esperanza era su casa, y su casa no tenía cimientos. ¿Te das cuenta? Muchas veces nuestra ansiedad nace porque hemos puesto nuestra seguridad en cosas frágiles: dinero, éxito, relaciones, apariencia. Todo eso es arena. Cuando la tormenta llega, y siempre llega, la arena se disuelve, y entonces entiendes que necesitabas algo más fuerte. El rugido del viento se volvió ensordecedor. Parecía que el cielo entero se había roto. En la casa sobre la roca, el hombre se cubrió con su manta y cerró los ojos. No podía controlar la tormenta, pero podía controlar algo: su corazón. Respiró profundo y recordó las palabras del Maestro. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, será como un hombre prudente. Mientras tanto, en la casa sobre la arena, la desesperación crecía. No había silencio, ni afuera ni adentro. Porque la ansiedad hace eso: convierte tu mente en una tormenta peor que la que ves con los ojos. Él corría de un lado a otro, intentando salvar lo que podía. Pero lo que más quería salvar era su propia paz. Y esa ya se le había escapado hace horas. ¿Te ha pasado? Te acuestas en la cama y tu cuerpo está cansado, pero tu mente no para. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no puedo más? Ese hombre sabía que estaba perdiendo. No porque la lluvia fuera más fuerte, sino porque nunca preparó su corazón para resistir. La tormenta no preguntó si estaban listos. No les dio tiempo para prepararse. Así es la vida: la ansiedad aparece sin aviso. Pero el hombre de la roca había tomado su decisión mucho antes: construir sobre algo que no se mueve. Mientras el agua golpeaba, él levantó las manos y oró: Señor, yo no puedo con esta tormenta, pero sé que tú puedes. Eso es fe en medio de la ansiedad: admitir que no tienes el control y confiar en quien sí lo tiene. Esa confianza no apagó la tormenta, pero apagó el fuego del miedo dentro de su corazón. En la casa de arena, la batalla era distinta. No era solo contra la tormenta, era contra sus propios pensamientos. Cada golpe de viento parecía gritarle: vas a perderlo todo. Vas a quedarte solo. No hay salida. Así trabaja la ansiedad: te hace creer que tu vida se derrumba incluso antes de que algo caiga. El hombre quiso recordar algo bueno, alguna palabra del Maestro, pero nunca se tomó el tiempo para aprenderlas. Nunca las practicó. Y cuando la mente no tiene palabras de vida, la ansiedad llena el vacío con palabras de muerte. Imagina que eres uno de esos dos hombres. ¿Serías el que duerme en paz porque confía en la roca? ¿O el que corre desesperado porque su seguridad era arena? Por favor, déjame tu respuesta en comentarios antes de continuar. Todos enfrentaremos tormentas. Todos sentiremos miedo. Pero la pregunta es: ¿sobre qué estás construyendo tu vida hoy? Porque la ansiedad no se vence cuando la tormenta termina. Se vence cuando decides dónde pones tus cimientos antes de que llegue la tormenta. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo hubiera decidido vaciar todo su peso sobre la tierra. El viento silbaba entre los árboles, arrancando hojas, levantando polvo, golpeando con violencia todo lo que encontraba a su paso. El río crecía y la oscuridad era cada vez más espesa. Todo parecía anunciar destrucción. En la casa levantada sobre la arena, el hombre sentía el agua subiéndole por los pies. El frío lo calaba hasta los huesos, pero había algo peor: la sensación de que todo iba a derrumbarse. Cada trueno era un golpe directo en su pecho. Cada relámpago iluminaba el miedo en su rostro. ¿Por qué no escuché antes? ¿Por qué no me preparé? Se preguntaba con lágrimas en los ojos. Sabía que había recibido instrucciones, sabía que había oído hablar de una roca firme, pero pensó que no era necesario. Ahora, en medio del caos, entendía la diferencia. El suelo que antes le parecía seguro ahora se convertía en lodo bajo sus pies. Nada podía detener la corriente que se formaba alrededor de su casa. Mientras tanto, en la otra casa, también había ruido, también había viento, también había lluvia. Pero dentro, el ambiente era distinto. El hombre que había construido sobre la roca se arrodilló. Sentía el temblor, escuchaba el rugido del viento, pero en lo profundo de su corazón, había algo más fuerte que todo aquello: un susurro. No temas, yo estoy contigo. Eran palabras que no venían del viento ni de la tormenta. Eran palabras que parecían romper el ruido y entrar directo a su alma.
Recordó lo que había aprendido: cuando la tormenta ruge, la fe susurra. Y ese susurro basta para sostenerte. No podía detener la tormenta, no podía hacer que el río dejara de crecer, pero sí podía permanecer firme, porque había edificado sobre algo que no se mueve. Por fuera, las dos casas parecían iguales. Pero por dentro, eran mundos diferentes. Y entonces, ¿dónde estaba la verdadera diferencia? No en las paredes, no en el techo, no en lo visible. La diferencia estaba en lo que nadie veía: los cimientos. Así ocurre con la ansiedad. A veces por fuera pareces fuerte, sonríes, trabajas, sigues adelante, pero por dentro, si estás sobre arena, cualquier tormenta te hace sentir que todo se desmorona. La ansiedad no es la tormenta. La ansiedad es la arena. Ese suelo frágil que te hace creer que no tienes nada firme donde apoyarte. Pero hay esperanza, porque hoy, aunque el viento sople, puedes empezar a construir sobre la roca. Mientras el hombre en la casa sobre la roca escuchaba el rugido del agua, levantó la vista al cielo oscuro y respiró hondo. Sabía que no estaba solo. Aunque los relámpagos iluminaban un horizonte de sombras, en su interior había luz. Se aferró a las palabras que un día había escuchado. El que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y repitió para sí mismo: yo estoy sobre la roca. Yo no caeré. Pero la tormenta no había terminado. No todavía. El viento soplaba con más fuerza que antes. Algo iba a pasar. Algo que demostraría la verdad de esas palabras. ¿Quién resistirá? ¿Quién quedará en pie cuando todo esto termine? Por ahora, la noche se volvía más oscura. El agua golpeaba sin piedad. Y el ruido del río, cada vez más cercano, parecía anunciar que lo peor estaba por llegar. El rugido del agua era ensordecedor. La tormenta no daba tregua. Cada ola que golpeaba el suelo arrancaba trozos de tierra y los arrastraba sin compasión. El viento silbaba como un ejército invisible, dispuesto a derribar todo a su paso. El hombre de la casa sobre la arena corría desesperado de un lado a otro, intentando salvar lo que podía. Tiraba cuerdas, ponía maderas, apilaba piedras, pero todo se deshacía como barro en sus manos. Cada intento era inútil. Su corazón latía con violencia. Sentía la garganta seca, los pensamientos acelerados. ¿Y si todo termina aquí? ¿Y si pierdo todo? ¿Cómo pude ser tan necio? Ese era el peso de la ansiedad, la sensación de que todo depende de ti, cuando en realidad no tienes control. Mientras tanto, en la otra casa, también había temor, pero no pánico. El hombre se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Podía escuchar cómo las ventanas vibraban con cada ráfaga, como el agua golpeaba la puerta como si quisiera entrar a la fuerza. Pero allí, en medio del ruido, empezó a hablar. Señor, tú eres mi roca. Tú eres mi refugio en medio de la tormenta. Aunque el mundo se sacuda, yo confío en ti. No estaba negando la realidad. La tormenta era real. El viento era real. El peligro era real. Pero había algo más real todavía, la roca bajo sus pies. Se levantó, miró alrededor. Todo temblaba, sí, pero la casa seguía firme. Las paredes resistían, el suelo no cedía. Esa es la paz que el mundo no entiende. No es ausencia de tormenta, es seguridad en medio del caos. Entonces, algo inesperado sucedió. Un trueno estremeció la tierra y a lo lejos, se escuchó un crujido fuerte. Un árbol gigantesco, arrancado de raíz por el viento, cayó con un estruendo brutal sobre la casa construida en la arena. La tierra blanda cedió bajo el peso, y lo que quedaba en pie comenzó a inclinarse. El hombre gritó, pero su voz se perdió en medio de la tormenta. Corrió hacia la puerta, pero la corriente le bloqueaba el paso. Ya no había nada que hacer. En su mente, una sola frase retumbaba. Si tan solo hubiera construido sobre la roca. En la colina, el otro hombre observaba desde la ventana cómo el agua arrasaba todo a su alrededor. Vio cómo el río se tragaba caminos, cómo los árboles flotaban como simples ramas. Y en su corazón entendió una verdad que cambiaría todo. La tormenta no vino para destruirme, sino para mostrarme en quién he confiado. La ansiedad funciona igual. Nos hace creer que las tormentas son el fin, cuando en realidad son una prueba, sobre qué estás edificado.
Porque la ansiedad siempre susurra, todo depende de ti. Si no lo controlas, lo pierdes todo. Pero la voz de la roca dice, yo estoy contigo. Yo soy tu sostén. Aunque todo se mueva, yo no me muevo. El hombre tomó aire, cerró los ojos y sonrió en medio de la tormenta. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque había encontrado algo que la ansiedad nunca podrá dar, certeza en lo eterno. Pero la noche aún no había terminado. Afuera, el río seguía creciendo. El agua ya rozaba la base de su casa. La tormenta rugía con más fuerza que nunca. Incluso él, firme sobre la roca, comenzó a sentir el peso del cansancio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo resistiré? Susurró. Y entonces escuchó otra voz, no audible, pero real. Mi gracia es suficiente. Permanece. Caminó hacia la puerta. La abrió con esfuerzo y salió. El viento casi lo derriba, pero se aferró al marco. Miró al cielo, oscuro y agitado, y gritó con todas sus fuerzas. No temeré, porque estoy sobre la roca. El relámpago iluminó su rostro. Su ropa empapada pegada a su piel. Y, sin embargo, en sus ojos no había miedo, había fuego. La tormenta seguía, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. La pregunta es, ¿sobre qué estás construyendo tú? Por ahora, la historia no termina. El río sigue creciendo, el cielo sigue rugiendo. Algo más está por suceder. Algo que pondrá a prueba, una vez más, la fuerza de los cimientos y el poder de la fe. El cielo se volvió más oscuro que nunca. Las nubes parecían gigantescas olas negras listas para tragarse la tierra. Cada relámpago iluminaba el bosque lejano, revelando sombras que danzaban al compás del viento furioso. El río, que antes era un hilo tranquilo, ahora rugía como un monstruo liberado. El agua se desbordaba, arrancando árboles, rocas, vidas. El hombre en la colina respiraba hondo, sintiendo como el aire frío cortaba su piel. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo más profundo, la conciencia de que estaba viviendo la prueba definitiva. Sabía que la tormenta no terminaría pronto. Sabía que el agua seguiría subiendo. Y aunque estaba sobre roca, el peligro no era imaginario, el riesgo era real. Se arrodilló en la entrada de su casa. La madera crujía bajo sus rodillas mojadas. Levantó los brazos y susurró. Señor, estoy cansado. No tengo fuerzas. El viento rugió como una respuesta cruel. Pero entonces, en lo profundo de su alma, una paz suave se encendió como una llama. No era ausencia de tormenta. Era la certeza de que alguien más estaba sosteniendo el peso que él no podía sostener. De repente, escuchó algo. Entre el rugido del agua y el aullido del viento, un grito. Agudizó el oído. Otra vez, ayuda. Por favor. Su corazón dio un vuelco. Se asomó y, a lo lejos, entre la oscuridad y los destellos de luz, vio una silueta. Un hombre, aferrado a una tabla, arrastrado por la corriente enfurecida. El que había construido su casa sobre la arena. Por un instante, todo se detuvo. Dos pensamientos chocaron como relámpagos en su mente. Si salgo, puedo morir. Si no salgo, él morirá. Y allí, en medio de esa tensión, entendió algo. La ansiedad siempre nos hace pensar en nuestra propia seguridad, pero la fe nos impulsa a amar, incluso en medio del caos. Sin pensarlo más, corrió. El viento lo golpeaba como un muro invisible. El barro se hundía bajo sus pies, pero siguió. Cada paso era una lucha, pero sus ojos no se apartaban del hombre atrapado. Cuando llegó a la orilla, el agua le lamió las piernas como garras heladas. Se lanzó. El frío le atravesó el cuerpo como 1000 cuchillos, pero no soltó la tabla que lo mantenía a flote. Nadó con todas sus fuerzas. Una ola lo sumergió y sintió que su aliento se escapaba, pero entonces recordó. Sobre la roca, mi vida está sobre la roca. Y esa frase se convirtió en energía. Brazada tras brazada, llegó hasta el hombre. Lo agarró con fuerza. Te tengo. No te soltaré. Gritó. El otro lloraba, temblaba, apenas podía hablar. Perdí todo, todo. No todo, respondió él, jadeando. Todavía tienes vida. Y mientras haya vida, hay esperanza.
Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarlo hasta la colina. Los dos cayeron exhaustos sobre la hierba empapada, el agua escurriendo de sus cuerpos. Y entonces, entre jadeos y lágrimas, el hombre que lo había despreciado murmuró: «Debí escucharte, debí construir sobre la roca». El otro sonrió débilmente. «Aún puedes hacerlo. Nunca es tarde». Un relámpago iluminó el cielo y, por un instante, pareció que la oscuridad retrocedía. El rugido del río seguía, pero ya no sonaba tan aterrador. Porque ahora, dos hombres, antes enemigos, estaban juntos. Y en medio del caos, un acto de fe y amor había cambiado el rumbo de la historia. Pero la tormenta no ha terminado. El agua sigue subiendo. La noche es larga. Y una pregunta permanece. ¿Qué más tendrá que enfrentar para que su fe sea probada hasta el límite? El viento se volvió un monstruo invisible, arrancando ramas, azotando la casa como si quisiera devorarla. La lluvia caía en agujas heladas, y cada gota golpeaba la piel como un recordatorio de lo frágil que es la vida. El cielo se abrió en un rugido, y un relámpago partió la noche, iluminando el caos. El río había subido tanto que parecía un océano enfurecido. El hombre respiraba con dificultad, empapado, con los músculos ardiendo del esfuerzo. A su lado, el otro hombre, el que había construido sobre la arena, temblaba, envuelto en una manta improvisada. Sus ojos, rojos de miedo, se clavaron en él. «No, no saldremos vivos», murmuró, con la voz quebrada. El hombre sobre la roca sintió el temblor en su propia alma. El miedo quería infiltrarse como agua por las rendijas de su mente. ¿Y si tiene razón? ¿Y si esto no termina? ¿Y si? Ese era el lenguaje de la ansiedad, susurros oscuros, escenarios que devoran la esperanza. Pero en medio del estruendo, cerró los ojos y apretó los puños. «No escucharé la tormenta. Escucharé la voz de aquel que me trajo hasta aquí». Entonces, como si alguien hubiera encendido una lámpara en su corazón, las palabras volvieron. «El que oye mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre que edificó su casa sobre la roca». Abrió los ojos, y en medio del caos, levantó la mirada al cielo. «No estoy solo», gritó, pero no a la tormenta, sino a su propio miedo. Ese grito se convirtió en fuerza. Caminó hasta la entrada, mientras el viento golpeaba con furia. Y entonces, hizo algo que dejó al otro hombre sin aliento. Abrió la puerta de par en par. «¿Estás loco? El agua entrará», gritó el hombre de la arena. Pero él respondió, con una voz que no venía del miedo, sino de la fe: «No, amigo. Lo que entrará será esperanza». Fuera, entre sombras y relámpagos, había más gritos. Gente atrapada. Niños, ancianos, familias enteras luchando por no ser arrastradas. Podía huir y salvarse, o podía convertirse en un refugio. Y en ese instante, tomó la decisión que lo marcaría para siempre. Su casa sería el faro en la oscuridad. Volvió la vista al hombre que temblaba, y le dijo: «Hoy entenderás lo que significa construir sobre la roca. No es solo salvar tu vida, es sostener la vida de otros». Corrió hacia la tormenta, sujetándose a los barrotes que había colocado en la entrada. Una ola lo golpeó con la fuerza de un gigante, pero no lo detuvo. Con los músculos ardiendo, sacó a un niño del lodo y lo llevó dentro. Luego una madre con un bebé. Luego un anciano. Cada ida y vuelta era una batalla contra el viento, contra el frío, contra la ansiedad que rugía en su mente. ¿Y si muero? ¿Y si no puedo salvarlos a todos? Pero cada vez que el miedo intentaba ahogarlo, algo dentro de él rugía más fuerte. «Mi esperanza no está en mí, está en la roca». Pronto, su casa se llenó de voces. Voces que antes lloraban, ahora cantaban. Manos que temblaban, ahora se entrelazaban en oración. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero adentro, había paz. No porque el viento se detuviera, sino porque la fe se había vuelto más fuerte que la ansiedad. El hombre cayó de rodillas, exhausto, mirando al techo mientras las gotas caían por su rostro. Y sus labios, apenas con fuerza, susurraron: «Gracias, Señor, porque me enseñaste que la roca no es un lugar, eres tú». Y mientras afuera el caos continuaba, en esa casa sobre la roca se encendió una luz que la oscuridad no pudo apagar. La noche más oscura comenzó a rendirse ante los primeros rayos del sol. El viento, agotado de rugir,
se despidió con un suspiro. Las aguas, que parecían monstruos desatados, se aquietaron como un niño dormido después del llanto. Y allí estaba él, el hombre sobre la roca, de pie, con la ropa empapada, el cuerpo exhausto, pero el espíritu más firme que nunca. Su casa, aunque golpeada y herida, seguía en pie. Entonces recordó al otro hombre, el que construyó sobre arena. Caminó hacia donde antes se erguía su casa, y solo encontró restos arrastrados por el río. El hombre estaba allí, sentado sobre el barro, con la mirada perdida. El hombre sobre la roca se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Hermano, hoy aprendimos que la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de dónde decides construir. Ven conmigo. Hay un lugar que aún está en pie». Los dos caminaron juntos hacia la casa sobre la roca. Y en ese instante, el hombre entendió que su historia no era solo para él, sino para todos los que algún día sentirían que el mundo se derrumba. Porque las tormentas siempre llegarán, la ansiedad, la enfermedad, el miedo, las pérdidas. Pero hay una roca que nunca se mueve. Y esa roca tiene un nombre: Jesucristo. Él es la paz en medio del caos. Él es el ancla que sostiene cuando el viento quiere arrancarte. Él es la voz que susurra en medio del rugido: «No temas. Yo estoy contigo». Y así, el hombre sonrió, porque comprendió que la ansiedad no se vence huyendo de la tormenta, sino confiando en aquel que está contigo en ella. Este es el final de esta parábola, o mejor dicho, es el comienzo de tu decisión. ¿Construirás sobre arena o sobre la roca? Por favor, házmelo saber en comentarios.